Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a hacer un personaje diferente de los anteriores. Se trata del filósofo Friedrich Nietzsche. Lo vamos a hacer porque él también se interesó mucho en el arte y escribió sobre el arte. Nació este gran filósofo en un pequeño pueblo de Sajonia en el año 1844 y murió en 1900. Hay que recordar que en la época que nace Nietzsche, Alemania era un conjunto de reinos dispersos, alrededor de 40 reinos, con una situación semi-feudal. La unificación de Alemania se produjo en 1870 bajo la conducción de Otto von Bismarck, el canciller de hierro. Nietzsche fue hijo de un pastor protestante que murió cuando el niño tenía entre 4 y 5 años. El padre padeció al momento de su muerte complicaciones cerebrales. Tenía un hermanito pequeño que soñó, el pequeño Nietzsche, que se le aparecía a él una sombra y esa sombra buscaba al pequeño hermanito y se lo llevaba. Y efectivamente, al poco tiempo, el hermano menor murió. De modo que quedó solo el pequeño Friedrich con su hermana Elizabeth. Se fueron a vivir a la casa de la abuela paterna del muchacho, del niño, y vivió rodeado de puras mujeres, su madre, la abuela, 2 tías y su hermana Elizabeth. Tuvo una educación muy sólida y como la madre, la abuela y las tías eran mujeres extremadamente devotas, aspiraban a que Nietzsche se convirtiera en pastor igual que su padre. Desde muy niño, Nietzsche destacó en el colegio, pero también se hizo conocido por sus frecuentes dolores de cabeza, de estómago y problemas a la vista. Había momentos en que perdía la vista casi al nivel de la ceguera para recuperarla después. Estudió teología para concretar la aspiración de su madre y de sus tías, pero posteriormente abandonó la teología para dedicarse al estudio de la filología. En esta ciencia, en esta disciplina, destacó como un estudiante precoz y de extraordinaria inteligencia y talento. También tuvo una incursión en el servicio militar, donde mostró grandes disposiciones que podían haberlo elevado al rango de capitán, en forma muy prematura, pero un accidente que sufrió a caballo le impidió continuar la carrera militar, con lo que volvió a sus estudios y cuando tenía solo 24 años fue profesor titular en la Universidad de Basilea, en la cátedra de literatura y lenguas griegas y latín. Se le otorgó el doctorado sin haberlo terminado debido a sus extraordinarios méritos, pero un profesor que lo apoyó mucho le aconsejó escribir un libro para darle mayor peso a su trayectoria y a la circunstancia de ocupar este cargo de profesor siendo tan joven. Entonces publicó su primer libro titulado Origen de la tragedia en el espíritu de la música. Para desgracia de Nietzsche, en esa misma época que estaba escribiendo este libro, conoció en Basilea al músico Richard Wagner, que ejercía una extraordinaria influencia estética y política en su grupo, en quienes lo rodeaban y en quienes lo admiraban. Y Nietzsche, el joven Nietzsche, era un gran admirador de la obra de Wagner, de modo que el influjo del músico que doblaba en edad a Nietzsche se halló presente en el libro.
Cuando publicó el libro, Nietzsche fue recibido con mucha hostilidad por el mundo académico y quienes lo rodeaban. Tanto así que no hubo ningún comentario ni a favor ni en contra, lo que lo hizo sentirse extraordinariamente avergonzado y se limitó a decir: ¿qué crimen he cometido? Posteriormente, otro filólogo publicó un artículo en el cual desprestigiaba terriblemente la obra de Nietzsche, diciendo que era una muestra de su ignorancia y vanidad wagneriana. Lo que hizo el joven Nietzsche en esta obra es no solo hablar de filología y sus raíces clásicas, sino mezclar mucho el tema con el arte y otras inquietudes que él tenía. De modo que se burlaron de él diciendo que era filología del futuro. Esto causó tales problemas a Nietzsche que en la temporada académica siguiente solo tuvo 2 alumnos, ya que el desprestigio fue enorme. Y luego en el otro curso que tomó un solo alumno, lo que llevó a la Universidad de Basilea a analizar su caso, y teniendo apenas 34 años, había pasado 10 años, lo jubilaron con una modesta pensión que le permitió vivir, porque se transformó a partir de ese momento en un filósofo y escritor independiente. Se dedicó a pasear por campos, recorrer lugares y publicar libros que en su momento no se vendían o tenían muy mala difusión. Obras como Ecce Homo, Simplemente Humano, El ocaso de los ídolos, El anticristo, Filosofía a martillazos, Gaia Ciencia y su obra cumbre, Así habló Zaratustra. Escribió también muchas otras obras sobre arte. Él tocaba el piano, también componía, y sus problemas de salud continuaban creciendo. Cuando se desató la guerra franco-alemana y las tropas germanas avanzaron sobre Francia, Nietzsche se enroló como enfermero y se cree que ahí contrajo enfermedades y lesiones que, según algunos, influyeron en su posterior tragedia. Luego retomó sus actividades como filósofo, escritor y literato, escribía mucho sobre literatura, y andaba siempre rodeado de cajas de medicamentos, se autoadministraba medicamentos. Con su gran amigo Paul Rued conocieron a una muchacha muy hermosa y de extraordinario talento que era Lou Andrea Salomé, psicóloga que fue también discípula de Freud. Se fueron los 3 a vivir juntos en lo que ellos llamaron la comunidad más allá del bien y del mal. No había en esta trilogía ni sexo, ni droga, ni escándalo, sino que vivían para leer textos de filosofía, poesía, psicología, etc. Sin embargo, ambos se enamoraron de Lou Andrea Salomé, y tanto Nietzsche como Paul Rued le pidieron matrimonio. Ambos fueron rechazados por la muchacha, con la cual después Nietzsche terminó despechado por este rechazo de su propuesta. Fue la única mujer que le pidió matrimonio. Hay una fotografía que se conserva donde, antes de abandonar la amistad con Lou, Nietzsche y Paul Rued van al campo y pasean a Lou Andrea Salomé en una carreta. Ellos los dos van uncidos a la carreta como si fueran bueyes que van tirando la carreta, y en el asiento de la carreta va Lou Andrea Salomé con un látigo, conduciendo a ambos varones, en lo que podríamos llamar tal vez un documento feminista o la humillación del varón en este caso, que actúan como un par de animales de tiro. Después de esta humorada, Nietzsche deja de relacionarse con Lou Andrea Salomé.
Antes, visitando la casa de Liszt, había conocido a la mujer de Liszt, visitando la casa de Richard Wagner, ahí me equivoqué, Richard Wagner, que estaba casado con Cosima Liszt, la hija de Franz Liszt. También se habría enamorado de ella, era una mujer de mundo que lo impresionó muchísimo, pero su gran amor fue Lou Andrea Salomé. Hay otros los elementos que organizan la filosofía y los libros de Nietzsche son dos factores. Por un lado el factor apolíneo y por otro el factor dionisíaco. Apolo era dios de la música, del sueño, de las artes, del orden y el equilibrio. Dioniso, llamado Baco por los romanos, representaba el desorden, el caos, la irracionalidad, las fiestas, las orgías, la embriaguez. Todo lo contrario del orden y el equilibrio apolíneos. Según Nietzsche, la tragedia nace de la fusión de ambos factores, como la cima o cumbre del arte, ya que la vida es tragedia. Podría hablar muchísimo más de Nietzsche y su filosofía. Desgraciadamente tendré que quedar aquí por razones de tiempo y les dejaré a Mónica, que les va a leer un pequeño fragmento de mi libro El búho bajo la luna. Un gusto estar con ustedes. Muchas veces he pensado en cuáles serían las 12 obras literarias de ficción que elegiría si tuviera que conservar solo esa cantidad en mi biblioteca. No me es fácil seleccionarlas, pero en este momento, mañana podría cambiar, serían Las 1001 noches en la versión de Mardrus, La Odisea de Homero, Edipo Rey de Sófocles, novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, El Lazarillo de Tormes, Anónimo, Cándido de Voltaire, El Mandarín de José María Esá de Queirós, El último encuentro de Sándor Márai, Los mejores cuentos policiales, recopilación de Borges y Bioy Casares, Gambito de caballos de William Faulkner, Los cuentos completos de Saki y Barba Rizada y otros famosos cuentos chinos, recopilación de Lin Yutang. Haciendo el mismo ejercicio con obras que no son de ficción, los textos elegidos serían Tratados morales de Séneca, Meditaciones de Marco Aurelio, Vidas paralelas de Plutarco, Ensayos de Michel de Montaigne, El arte de la prudencia de Baltasar Gracián, Sobre la libertad de J.S. Mill, La importancia de vivir de Lin Yutang, Walden o La vida en los bosques de Thoreau, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, Mi visión del mundo de Albert Einstein, La conquista de la felicidad de Bertrand Russell y Recuerdos, sueños, pensamientos de Carl Jung. Es una fortuna que se trate solo de un juego, porque son bastantes más las obras que me gustan e interesan.